Nos acompaña Julio Carabaña, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Sociología de la Educación, Desigualdad y Movilidad Social. Ha sido director del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa y de la Revista Española de Sociología. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta nueva sesión, la última del año, de este seminario que pretende abordar algunos temas relevantes del siglo actual, de la actualidad, en hoy justamente uno que pertenece al discurso público, a la narrativa pública, en qué medida funciona o no funciona el ascensor social, cuál es el grado de movilidad social en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, qué efectos tiene la educación, etcétera, ¿no? Algunas palabras de presentación del tema, como suelo hacer, ¿no? Como sabemos, en la segunda mitad del pasado siglo, la inmigración campo-ciudad, la industrialización, primero el crecimiento del sector servicios después, facilitó el acceso a la educación en general, especialmente a la enseñanza superior. Julio y yo recordamos perfectamente cómo se democratizaron o se masificaron las universidades, depende del punto de vista desde el que lo veamos, ¿no? El resultado, en todo caso, es que los hijos, las hijas después, pero también de clase obrera, trabajadores manuales, gracias en buena medida a la educación, gracias sobre todo también al notable crecimiento de puestos de trabajo de white collar, digamos, de oficina, también de trabajadores manuales, ascendieron a posiciones de clase media. Y no era raro que un médico, un funcionario, un abogado o un ingeniero fuera hijo de un campesino emigrado, digamos, a Madrid o a Barcelona, ¿no? Es la época dorada del llamado pacto social de la posguerra, que dio lugar a un notable grado de integración social. Quien no había ascendido todavía tenía la posibilidad de hacerlo y, como quien dice, estaba en la cola esperando su turno. Integración social que no excluyó, sin embargo, grados notables de conflictividad social con huelgas, etc. Hablo, por supuesto, de Europa, de Estados Unidos, también de España, ¿no? Fue también la época del consenso meritocrático. Los sociólogos asegurábamos que vía de la educación y con esfuerzo personal, sin duda, se podían alcanzar niveles de renta y de ocupación claramente superiores. Y buena medida de la sociología abandonó el viejo marxismo con sus dos clases enfrentadas, burguesía y proletariado, para abrazar el funcionalismo y su modelo estratificado. Digamos que más que hablar de clases zorradas y con culturas distintas, el lenguaje lo reflejaba: white collar y blue collar, trabajadores de cuello azul, de mono, trabajadores de cuello blanco con camisa, más que, como digo, clases cerradas y con culturas distintas propias de la primera mitad del siglo XX, teníamos ahora estratos abiertos, osmóticos, por los que circulan individuos y generaciones. Este es el famoso ascensor social del que vamos a hablar hoy. La gran recesión del 2007, las turbulencias posteriores, por no hablar de la globalización y la competencia causada por la división internacional del trabajo, parecen haber acabado con ese escenario, no sabemos en qué medida idílico, utópico y en alguna medida quizás falso, ¿no? Y la OCDE confirmó este análisis pesimista en su informe A Broken Social Elevator, un ascensor social averiado. Recientemente, sin embargo, he podido leer tanto en el Financial Times como en el Economist noticias que daban una visión mucho más optimista. La pregunta es, pues, ¿se ha averiado el ascensor social? ¿Se han cerrado las clases, los estratos sobre sí mismos? Los estratos pasan a ser de nuevo clases. Una afirmación que, como veremos, está llena de cuestiones enormemente debatibles. Para comenzar, ¿cuáles son esas clases? ¿Cómo partimos la pirámide social para definir esos estratos o categorías entre los que puede haber o no movilidad? En segundo lugar, y como ya adelantaba, movilidad en la misma generación o entre padres e hijos, es decir, intergeneracional. En tercer lugar, movilidad teniendo en cuenta la educación o sin ella. Se supone, por supuesto, que la educación es el ascensor que facilita la movilidad social, que impulsa al piso de arriba, pero entonces la movilidad o la falta de movilidad
¿Es culpa del mercado de trabajo o es culpa de una educación clasista? ¿Discrimina la escuela o lo que discrimina es el mercado de trabajo? Movilidad, teniendo en cuenta también o no el impresionante cambio de la posición social de la mujer. Uno de los cambios más importantes en los últimos 30, 40 años en todo el Occidente es la incorporación masiva de la mujer al trabajo. ¿Cómo afecta esa incorporación a la movilidad de hombres y a la movilidad total? Y por si faltaba algo, la demografía nos puede jugar una buena o mala pasada. Hemos saltado de cohortes de más de 600.000 nacidos al año a cohortes de casi la mitad. Tenemos entonces los mismos puestos de trabajo, pero la mitad de demandantes. El resultado de todo ello, como decía anteriormente, es que pocos temas son tan complejos y tan debatidos entre los expertos. En todo caso, resalto dos ideas que se han incorporado a la narrativa, al discurso público, están en los medios de comunicación, están en los discursos políticos y en buena medida orientan las propias prácticas políticas. Una de ellas, ya la he dicho, el ascensor social se ha averiado, ya no funciona. La segunda, que está muy vinculada a esta, los jóvenes viven peor que sus padres. Otra idea que se repite con frecuencia. Se presume que la situación económica de las generaciones jóvenes es hoy peor que lo fue la de sus padres a su misma edad. Estaríamos solventando los problemas de los mayores a costa de crear problemas a los jóvenes. En general, los adultos pretendemos resolver los problemas de nuestros hijos con nuestro esfuerzo, pero el endeudamiento está produciendo exactamente lo contrario. Estamos resolviendo nuestros problemas con el esfuerzo futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y en buena medida, como digo, el endeudamiento es algo de eso. Por fortuna se trata de un tema que se puede medir. Y a ello se ha dedicado Julio Carabaña muchos años y con enorme rigor. Es un especialista en educación desde el principio, un especialista en temas de movilidad social, en temas, digamos, también de desigualdad social. Por lo tanto, es la persona idónea para abordar este tema. ¿Qué es lo que dicen los datos, Julio? ¿Qué sabemos, si es que sabemos algo, en este complejísimo tema? Te dejo, pues, y te escuchamos. Gracias, y gracias por acompañarnos, en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí. Y la verdad es que mucho más después que he visto la enorme confianza que depositas en mí, pensando que puedo decir algo acerca de todas esas preguntas y cuestiones que has suscitado. El rigor, como acabas de decir, al que yo, claro está, que aspiro, porque estudiar esto es una de las partes más importantes de mi dedicación profesional durante los últimos tiempos. El rigor es una parte fundamental o un elemento fundamental, y el rigor impide contestar casi todo. Así que, pero vamos a intentarlo. ¿Qué dicen los datos? Pues antes de los datos vamos a, si no te parece mal, mirar o precisar conceptos. Y antes de todo, pues voy a hacer un resumen. La función del resumen es que no pasarme del tiempo que tenemos asignado, que seguramente que lo haría con los datos. O sea, si me pusiera a contar los datos. Así que voy a hacer primero un resumen del conjunto y las conclusiones puedo hacer con o sin spoiler. Eso, no sé... Entonces, como director de la función, me puede decir, rompe el final, o bien, di el final, no pasa nada. Mantén el suspense. Así que no voy a mantener el suspense, voy a decir desde el principio en que vamos a acabar. Entonces, el resumen es el siguiente. Ascensor social, que es la metáfora que estamos utilizando, es una metáfora reciente, ha aparecido en la prensa, tendrá 30 años así, de Francia originaria, y significa movilidad social prácticamente. Ahora, la movilidad social es un concepto muy amplio y convencionalmente, usualmente, aunque hay sociólogos que estudian también las partes menos afortunadas en cuanto a atención, pues se reduce a la movilidad profesional o ocupacional. Y más todavía, la movilidad profesional o ocupacional no se suele reducir, pero el acento se suele poner en la movilidad intergeneracional. El punto más importante conceptualmente es el que sigue. Pueden distinguirse y deben distinguirse. Es necesario distinguir dos grandes tipos de movilidad social. Si se confunden, todo lo que sigue después o todo lo que sería después está confundido. El primer tipo es la movilidad global. La movilidad global simplemente estamos refiriendo a la movilidad al conjunto de una sociedad.
movilidad en España, movilidad en Madrid, movilidad en Francia, pero se trata de movilidad del conjunto de la sociedad. Eso es muy distinto, además, según sea movilidad global absoluta, que es esa parte fácil en que contamos tantos por ciento del total de la población. Dividimos la población en tantos por ciento que van de un lado a otro. Entonces, la partición más habitual es que todo el mundo conoce, es que unos van hacia arriba, otros van hacia abajo y otros se quedan donde están. ¿Vale? Movilidad total, global, ascendentes, descendentes y inmóviles. Esa parte es simple, y luego hay una parte que es muy complicada, que es la movilidad global relativa. Lo que hacemos en la movilidad global relativa es ver la asociación entre los orígenes y los destinos, es decir, entre los padres y los hijos, entre las profesiones de los padres y las de los hijos en este caso, de modo global otra vez, es decir, siempre a nivel de país. Eso en principio es fácil porque sale con un solo parámetro, la correlación de Pearson o G cuadrado, que es otra manera de medir la asociación en una tabla entre las dos, entre los dos variables que se cruzan en una tabla, pero resulta muy complicado de calcular y las variables, o sea, los índices suelen ser algo volátiles, con lo cual es muy difícil llegar a conclusiones. Pero esas dos modalidades de movilidad global son ya distintas, es decir, no van juntas, pueden dar resultados distintos. Y luego está la otra gran modalidad de movilidad, que es la movilidad particular. ¿En qué se distingue de la global? En que se refiere a cada clase de origen. Ahí yo hablo de la movilidad de los hijos de empresarios, de los hijos de obreros, de los hijos de profesionales. También distingo, si quiero, el tanto por ciento de cada uno que son ascendentes, descendentes e inmóviles. Y aquí sí que no hay una distinción muy clara entre la movilidad particular absoluta y la relativa. El paso es muy fluido entre las dos y realmente a veces es difícil distinguirlas. Una puntualización conceptual más es que lo de inmóvil induce a confusión. Es decir, si uno se queda quieto, normalmente no se queda en la clase de sus padres. Normalmente baja. E incluso si te quedas móvil en la clase más baja, inmóvil en la clase más baja, puede que bajes más todavía. Tú tienes que hacer algo, aunque seas hijo de cirujano para ser cirujano, y tienes que hacer algo aunque seas hijo de agricultor para ser agricultor. Aunque tienes que hacer menos normalmente que para ser otra cosa. Bien, la metáfora del ascensor social casa mejor con la movilidad particular. Y me voy a centrar sobre ella, me voy a centrar sobre la movilidad particular y ya veremos por qué. En concreto me voy a centrar en la movilidad profesional intergeneracional. De manera que la pregunta por el ascensor social es, ¿se mueven los hijos, se han dejado los hijos de mover en la escala social en relación a sus padres? ¿Cambian más o menos los hijos de clase en relación a sus padres? Esa es la pregunta. Yo voy aprendiendo a manejar este aparato. Es importante también prestar un poco de atención a los métodos, porque porque el método habitual hasta ahora, hasta hace poco, consistía en usar una sola encuesta grande y mirar la evolución, aprovechar según la edad, utilizar la edad como el indicador de la evolución, de manera que yo veía la movilidad de la cohorte de edad más antigua, de la cohorte de nacimiento más antigua, y decía que esa era la movilidad antes, en 1930 o 1940, y veía la movilidad de la cohorte más joven y decía que esa es la movilidad en el tiempo más reciente. Pero hay un sesgo grave, que es que los viejos naturalmente han tenido más tiempo de moverse, con lo cual la comparación tenía un sesgo. Hacen falta, por tanto, dos requisitos. Una, tener más de una encuesta, dos encuestas hechas en momentos distintos del tiempo, número uno. Y número dos, requisito fundamental, mantener la edad constante. Hay que comparar la gente, la movilidad a la misma edad. Lo que yo hago, o he hecho, es elegir la edad entre 26 y 35 años, naturalmente, para referirme a la actualidad y por lo de las referencias de los jóvenes. Y felizmente, en España, desde hace poco, y en el resto de países igual, tenemos encuestas, tenemos varias encuestas. Tenemos una magnífica, que creo que es única en el mundo, que es hecha por el Instituto Nacional de Estadística en 1991, el nombre es Encuesta Sociodemográfica,
fue producto de la causalidad, ha sido como consecuencia de que no se ponían de acuerdo acerca de cómo hacer el censo. Empezaron a decir que el censo preguntaba demasiadas cosas y entonces decidieron hacer una gran encuesta que aligerara el censo. La encuesta tiene más de 150.000 entrevistados y, repito, es una encuesta única en el mundo porque además es muy amplia y pregunta muchas cosas. La dirigió José Luis de Zárraga. Y luego tenemos recientemente, a partir de 2005 aproximadamente, la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta europea, EUSIL, pero claro, en España la hace el INE, que de vez en cuando introduce un módulo que llama de transmisión intergeneracional de la pobreza, pero que no es... Tiene poco que ver con la pobreza porque no es capaz de preguntar el dinero que los padres ganaban y ni lo pobres que eran. Pregunta algo así, como tenían dificultades para llegar a fin de mes, que es un indicador de pobreza muy malo, pero en cambio sí que sirve porque pregunta la profesión de los padres para estudiar la movilidad social. Cuando hablamos de movilidad intergeneracional en relación a los padres, la pregunta estándar sobre los padres es ¿qué profesión y qué estudios tenían sus padres cuando usted tenía aproximadamente 14 años? De ese modo se fija también la distancia exacta o el momento exacto en el que se supone que es el momento en el que el padre más influye a los hijos porque es el momento crítico de empezar estudios, etcétera, etcétera. ¿Qué permiten comparar estas encuestas? Porque otro punto muy importante a tener en cuenta es que no podemos decir nada sobre cómo es la movilidad actualmente. Solo podemos saber cómo fue en el pasado. Cuando alguien viene y dice, la movilidad, el ascensor social no funciona y la culpa es del gobierno de turno, bueno, está usando de modo torticero la sociología para atacar al gobierno de turno, sea cual sea, porque la sociología, o sea, las encuestas, no dicen nada sobre la influencia del gobierno de turno en la movilidad social, que es un proceso que para los de 26, 35 años ha acontecido exactamente durante prácticamente todos los años de su vida. Así que cuando uno mira a la movilidad, mide la movilidad con una encuesta en 1991, lo que está midiendo es cómo influyeron en la movilidad social los factores sociales y económicos, etcétera, etcétera, hasta 1961, desde 30 años antes, aproximadamente desde 1960. Eso es muy importante. 1960 a 1990 es el primer es un gran ciclo económico, el primer gran ciclo económico de crecimiento después de la Guerra Civil. Y cuando uno pregunta por la movilidad en 2019, lo que está igualmente averiguando es qué factor o cómo influyeron en la movilidad los factores que ocurrieron o las circunstancias sociales que se dieron entre 1990 y 2019. Es decir, que estamos abarcando el último ciclo económico que comienza aproximadamente a principios de los 90, culmina la fase alcista en la burbuja, 2005-2006, y espero que ha terminado ahora porque convencionalmente podemos decir que hemos vuelto al nivel previo a la burbuja y que podemos comenzar a ver qué pasa en el próximo ciclo económico. Así que es muy importante esto. No estamos diciendo lo que pasa en el presente, aunque podemos proyectarlo, y menos desde luego en el futuro. Del futuro casi nunca podemos decir nada. Y entonces tenemos el planteamiento de la pregunta, hemos visto la importancia de los métodos y hago el spoiler y muestro los resultados. Y con esto podemos acabar la conferencia si todo el mundo se fía de mí y piensa que yo interpreto debidamente los datos. Pues los resultados son estos. Movilidad particular, que he dicho que es a lo que más se parece el ascensor social, a lo que más se parece. Aquello para lo que el ascensor social es una metáfora medio adecuada, porque todas las metáforas son buenas como introducción, pero son malas como salida, al final todas traicionan. Pues bien, en movilidad particular puede decirse que el ascensor funcionó mejor en 2005 que en 2021 y que sigue funcionando mejor en 2019 que en 2005 y que todas las clases aumentaron su movilidad ascendente. Es decir, por si no ha quedado claro, en el ciclo económico, en el primer ciclo económico, del 60 al 90, el ascensor funcionaba bien, es lo que tomamos como punto de referencia. Pues bien, en el segundo ciclo económico, el ascensor funcionó mejor. Esa mejora
fue mayor para las clases medias y para las clases obreras que para los profesionales. Eso quiere decir que hubo más movilidad ascendente, por funcionar mejor se entiende más movilidad ascendente, aunque no fuera mucha, pero que además fue más igual, favoreció más a los de origen social más bajo. No mucho más, pero más igual. Ese es el punto fundamental. El ascensor social funciona, ha funcionado y funciona mejor que antes. Puede sorprender, pero los números son bastante inequívocos al respecto. Y luego la otra movilidad, la movilidad global absoluta. Bien, la movilidad global absoluta también aumentó. Esta no mejora, esta simplemente aumenta. Ya, si hay tiempo, veremos por qué, es más o menos. Aumenta la movilidad global ascendente. Se puede considerar una mejora, por supuesto, también, en unos 6 puntos. Y quedó igual la descendente. Es decir que... Acláranos qué es la movilidad global absoluta. En movilidad global absoluta lo que hacemos es considerar el país entero. Y dividimos al país entero, tomamos porcentajes del total de la población del país. Y esos porcentajes, con esos porcentajes hacemos para las particiones que queramos. Pero vamos, la más habitual es decir, ¿cuántos, durante el periodo tal o cual, españoles de 26 a 35 años, tienen movilidad ascendente? Es decir, tienen profesiones que son o se consideran de mayor nivel o mejores que las de sus padres. ¿Cuántos las tienen peores? Entonces miramos el porcentaje y decimos, pues hay 50% de movilidad ascendentes y 30% de inmóviles y 20% de móviles ascendentes. Es un ejemplo que no es muy realista. Eso en 2021. Y en 2019, o ya en 2005, pues 56 y 25. Pues tenemos 6 puntos más de móviles ascendentes. En ese sentido, aumentó, y también puede decirse en ese sentido que mejoró, aunque ahí no tenemos nada sobre igualdad ni desigualdad, porque estamos midiendo la población en general. Esa es la diferencia con la movilidad particular. Y la movilidad global relativa, aclaro el concepto. La movilidad global relativa, yo mido con un solo parámetro si la dependencia entre el conjunto de los hijos y el conjunto de los padres aumentó o disminuyó. El parámetro puede ser es una correlación. A la correlación entre las profesiones de padres y de los hijos aumentó, pues la movilidad social descendió. La correlación entre los padres y los hijos descendió, la relación entonces es menos fuerte y la movilidad aumentó. Bien, si digo que disminuyó la movilidad global relativa, digo que probablemente que empeoró, siempre que considere que disminuir, o sea, que más movilidad es mejor que menos movilidad. Pues bien, esa parece que aumentó ligeramente desde 1991, es decir, que empeoró. Así que estoy, en realidad, tratando de llamar la atención sobre la paradoja y de la importancia de la distinción. Tenemos que una movilidad, la movilidad particular, aumentó y mejoró. Y tenemos que otra movilidad, la movilidad global relativa, disminuyó y, pongo entre comillas, empeoró. ¿Por qué pongo entre comillas empeoró? Porque en el caso de la movilidad particular yo tengo un criterio objetivo para decir que el aumento es una mejora. Y es que yo tengo una manera objetiva de saber si las profesiones son mejores o peores. Uno puede opinar, uno puede pensar que eso es una cuestión de preferencias, que quién me dice a mí que ser profesional es mejor que ser peón caminero. Pero yo le puedo decir que él puede opinar lo que quiera, pero que la mayor parte de la población piensa que ser profesional es mejor que ser peón de la construcción. Y que, por lo tanto, esa movilidad ascendente la puedo considerar una mejora. Hay unas escalas de prestigio profesional que están bien hechas y sobre las cuales hay un amplio consenso que sirven como buena guía para saber si una profesión es mejor que otra y, por tanto, si la movilidad, yo puedo llamar mejorar a un cambio en la movilidad particular. En cambio, en la movilidad global, en la dependencia entre padres e hijos, la cuestión es más discutible. Bueno, usted me puede decir que más movilidad es mejor que menos movilidad, pero ¿hasta qué punto? ¿Usted cree que sería bueno, que es un modelo de sociedad aquel en que se sortearan los puestos, de modo que la profesión de los hijos no dependiera para nada de la profesión de los padres, que la correlación fuera cero?
¿Piensa usted que es un buen modelo? A lo mejor no. Y la verdad es que si no es por sorteo, eso es muy difícil que ocurra. Por tanto, ahí parece ser que habría que intentar discutir dónde hay un óptimo o cuál es un óptimo. Y es una discusión que yo sepa, no tiene, como en el otro caso, una escala de prestigio profesional o de estatus socioeconómico que nos diga dónde aproximadamente o cómo aproximadamente medir. Esos son los resultados. Y ya, como he dicho, aquí me callo, a no ser que alguien quiera que muestre algún dato en concreto. No, hombre, yo creo que, vamos a ver, yo te preguntaría en primer lugar, vamos a centrarnos en la movilidad particular, que es de la que solemos hablar y que la entendemos claramente, porque las otras cuesta más entender cómo funcionan, ¿no? Lo primero sería, estamos hablando de movilidad entre categorías, por así decirlo. La pirámide social se corta en una serie de categorías y habrá que ver cuál es la objetividad de esas categorías, la primera pregunta, y por lo tanto cómo están construidas. Y en segundo lugar, yo te diría, y se me pueden ocurrir alguna otra pregunta más, pero la segunda sería, estamos menospreciando la movilidad que hay dentro de esas categorías, que puede ser muy relevante, porque claro, ser un profesional, pues tienes muchos grados, y ser un trabajador agrícola, pues un trabajador agrícola tienes muchos niveles, y por lo tanto no hay ahí una cierta distorsión de la movilidad en función de criterios subjetivos, que es la definición de las categorías. Empiezo por ahí. Comprendido. Entonces, aquí tenemos una transparencia donde yo podría haber hecho un dibujo con un ascensor. El ascensor podría tener un motor, una cabina, un ascensorista, podría haber tenido una cadena, pero es que no sé hacer dibujos. Yeah. Entonces, no solo no he hecho un dibujo con un ascensor, sino que me he permitido coger el ascensor y tumbarlo hacia la izquierda para mostrar cómo trabaja. Así que en vez de un ascensor, lo que tenemos aquí es un autobús, o un ascensor de como estos, que de vez en cuando hay unos que no son verticales, sino que son horizontales, o casi horizontales. Así que vamos a suponer que el ascensor sale de la parte inferior derecha y empieza a subir, que es lo mismo que ir hacia la izquierda. Bien, ¿dónde está el ascensor? Pues está a la altura de agricultores. Hombre, ¿y por qué? Ese es el primer piso. Primer piso, agricultores. Así que puedo preguntar, ¿y por qué agricultores? Eso no es hilar muy fino. Los agricultores pueden ser peones, pueden ser contratados fijos, pueden ser conductores de maquinaria agraria, etcétera, etcétera. ¿No se pierde mucho? Pues sí, se pierde. Se pierde tanto como podría ser, como es el equivalente a lo que sería un estudio de movilidad social hecho para una sociedad hace 80 años, donde la clase más importante era la de los agricultores, o sea, eran 60% de agricultores, y por lo tanto las gradaciones en su interior suponían las posibilidades de movilidad social para la mayor parte de la gente. Es decir, subir de peón a mayoral en una hacienda grande, pues era una perspectiva de movilidad notable. Pero aquí la despreciamos porque es poco importante. Digo porque es poco importante, porque la categoría es poco numerosa. En cambio, la categoría de obreros agrarios, que es la siguiente piso. En la escala de prestigio, obreros agrarios está justo por encima de agricultores, por eso viene el segundo. En la escala de obreros agrarios hemos despreciado todas las distinciones entre obreros cualificados, obreros industriales, obreros cualificados, no cualificados, etcétera, etcétera. Yo puedo señalar con esto, ¿no? Bueno, no lo sé. No puedes, se ve. Hemos despreciado también todo eso, y ciertamente es muy importante, porque ahí están incluso los capataces, encargados, etcétera, etcétera. O sea, en la diagonal vemos... En un momento. Donde no ha habido movilidad. Un momento, no. No, tampoco. No, todavía. En esa diagonal no. Ya. Porque esa diagonal representa solo el movimiento del ascensor. No representa el movimiento del descensor. Ya. Entonces, el ascensor empieza ahí, y lo que hace, ¿cuánta gente sube? Pues en el primer piso, el de los agricultores, sube al 80%. Hemos puesto ahí, ahora veremos cuál es la cifra real. Esto es solo una manera, o sea, un ejemplo, una demo. Así vamos a suponer que solo quedan, en la clase de origen, solo quedan el 20% de los agricultores. Al resto el ascensor se lo sube.
Así que esta clase es la que más movilidad ascendente tiene, ni más ni menos que en principio 80%. Ahí sí, como esta trayectoria está entera, ¿eh? Bueno, he distribuido ahí las categorías a las que el ascensor llega, porque a continuación el ascensor se para, el siguiente piso es el de obreros agrarios. ¿Y qué hace ahí? Bueno, pues ahí deja a unos cuantos agricultores. He puesto de 40%. Y coge a unos cuantos obreros agrarios para subirlos. Ahí están los que quedan, los que no va a subir. Vale, y en la siguiente estación, el siguiente piso, es el de obreros del comercio y los servicios. Esta distinción es muy importante. Los obreros son obreros, hay dos clases de obreros, por tanto, de la industria y del comercio y los servicios. Es muy importante actualmente porque los obreros del comercio y los servicios son tan numerosos ya como los obreros de la industria y ganan posiblemente menos dinero. Es decir, que no son, hace 20 o 30 años los podríamos considerar más bien parte, hace 50 años, de las clases medias. Ahora cada vez son más claramente clase obrera, supermercados, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, ahí llega el ascensor y deja a algunos que traía desde la clase de agricultores. Llega el ascensor y deja a algunos de los que traía de la clase de obreros. He puesto 10%. Y coge a la mitad y deja a la mitad. Pasamos a la siguiente clase, que es lo de cuenta propia. Esta clase se distingue muy bien. Esta clase es muy particular, es muy distinta de las otras. El mecanismo de movilidad, en principio, no es la escuela. La escuela es fundamental como ascensor, o sea que el motor del ascensor para las dos clases más altas que vienen ahora es la escuela, claramente. El motor del ascensor para obreros no es la escuela. La escuela es más o menos común, son estudios básicos y lo que hace que la gente cambie de agricultura a obreros es el mercado de trabajo. Ahí no hay. El motor del ascensor en esas paradas no es la escuela. En cambio, el motor del ascensor para la parada o el piso cuenta propia no es ni la escuela ni el mercado de trabajo, sino es el mercado de empresa, el mercado de emprendedores. Es decir, uno tiene que montar un negocio o heredar el negocio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque esa era la clase burguesa que se contraponía a la proletaria. En estos esquemas de clase, este esquema está arriba o no está arriba, pero bueno, es el estándar y habitual actualmente. O sea, ¿desde hace cuánto? Unos 30 años. Es un raro suceso. No te sorprenderá que los sociólogos se hayan puesto de acuerdo en alguna clasificación. Bueno, pues en esta nos hemos puesto de acuerdo mayoritariamente. Es una clasificación bien hecha a partir de ladrillos, que son ocupaciones. Las categorías se pueden ampliar o se pueden restringir de acuerdo con las conveniencias. Incluso se puede combinar. Las letras que hay ahí indican las categorías originales que están combinadas en cada una de ellas. Pero la gracia es que siempre se componen y descomponen con los mismos ladrillos, de manera que yo puedo siempre replicar el estudio de otro. Si es más pequeño, seguro, y si es más grande, no, porque no tengo datos suficientes. Vuelvo entonces, estamos en el motor de la clase cuarta AB, que es clase por cuenta propia. Es la clase burguesa, son los empresarios. Es la clase que se supone donde es más fácil permanecer en ella por herencia. Pero yo le he puesto ahí solo, por ahora le he puesto que se llevan también un 50% de ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a la clase siguiente, que es una clase amplia, que son los no manuales medios, que son toda la gente que hace trabajos no manuales, menos los profesionales altos. Otras veces se junta la primera A y la primera B, y son profesionales y técnicos, pero no, profesionales y managers. Y otras veces se junta la primera A, primera B y segunda. Y entonces son profesionales, managers y técnicos. Depende en este caso, en una de las encuestas interesa más una clasificación realmente y en otra, pero he tenido que hacer un cambalache, por así decirlo. Bien, llegados al penúltimo piso, dejamos en él al 80% de la gente y nos subimos al siguiente solo al 20%. Y llegados al último piso, claro, estamos en el último piso, de ahí no cogemos a nadie. Bien, el ascensor ha llegado al piso más alto. Entonces, la movilidad. Y ahora el ascensor tiene que bajar. Eso te iba a decir. Ahora el ascensor baja. La movilidad descendente aquí no figura. Ahí no figura, está ahí en blanco. Entonces ahora queda, para la imaginación de cada cual, suponer que ¿cuánta gente toma el ascensor en la categoría más alta para bajarla? Recordemos,
Los tópicos o las que circulan acerca del ascensor social, es decir, la cuestión por la cual se dice que el ascensor social está averiado, es unas veces porque hay menos movilidad ascendente, se averió porque es más difícil ascender, ¿de acuerdo? La educación ya no es la promesa que era, etcétera, etcétera, etcétera. Está la movilidad ascendente. Y en cuanto a movilidad descendente se le reprochan las dos cosas. Unas veces se le reprocha que baja demasiada gente. O sea, que no solo no se sube, sino que se baja. Esto es, los hijos vivirán peor que sus padres. Naturalmente, cuando se dice los hijos vivirán que serán sus padres, uno no se está refiriendo a los obreros, ni se está refiriendo a los agricultores. Normalmente son jóvenes de clase media que son universitarios y dicen que ellos, que son universitarios, van a vivir peor que sus padres, que probablemente también sean universitarios. Así que unas veces la avería consiste en que baja demasiada gente. Y otras veces la avería consiste en que no deja bajar gente. En el caso de tal como lo interpreta la OCDE, por ejemplo, en el libro que tú mencionaste, es que la gente se queda pegada al techo. Techos pegajosos, se dice. Así que el ascensor lo que hace es eternizar el privilegio de los en la peor de las hipótesis ni sube ni baja. Esa es la avería mayor. Los de arriba se quedan arriba y los de abajo se quedan abajo. Mayor inmovilidad social. Pero luego hay ataques intermedios o reproches intermedios, alguno contradictorio, como ese de bajo demasiado, subo demasiado. Queda entonces para el lector o el oyente imaginar la movilidad descendente, porque paso inmediatamente a mostrar cómo eran las cosas en 1991, que es lo que nos sirve en principio de referencia para decir empeoró o mejoró. No podemos saber cómo eran antes de 1991 porque no tenemos una encuesta. Hemos perdido. A ver. ¿El trabajo? No hemos perdido nada. He debido pulsar mal yo. Bien, pues tenemos 2 o 3 minutos. Yo puedo guiarlo. Yo puedo guiar por los resultados más o menos. Ese es el resultado real de 1991. Así que el 100 de abajo es el total, que yo no he hecho referencia antes. La fila última total resulta de multiplicar. Antes en la fila derecha había 100 en cada casilla. Ahora no. Ahora ya ahí he puesto los porcentajes reales. Es decir, en 1991 los padres de la gente de 26 a 35 años, 3% de esos padres eran profesionales. Solo 3%. Esos son los porcentajes del marginal, la columna total de la derecha. 14% eran no manuales medios, 12% cuenta propia, 8% comercio y servicios, 40% eran obreros y 23% agricultores. Esos eran los tamaños de las clases. Que no interesan, en principio los tamaños de las clases no interesan para la movilidad particular. Así que los podemos dejar ahí sin prestarles mucha atención por ahora. Lo que sí podemos, lo primero de todo, pues lo hemos visto entera, es ver qué pasa con los agricultores, ¿vale? Bueno, pues el 20% dejamos nosotros, el 19% quedaron en realidad. Parecía como si yo supiera cuál iba a ser el resultado real. El 40%, el 36% suben a obreros, el 23% a comercio y servicios, a obreros de comercio y servicios, 9% cuenta propia, 13% no manuales, 1% es verdaderamente un porcentaje bajo, ¿verdad? Suben a profesionales. Podemos mirar profesionales, que era la categoría que dejamos para ver la movilidad descendente. Pues 40% se quedan. Pero 45% baja una clase. Y luego a partir de ahí ya es difícil bajar. Ni a cuenta propia, ni a... Era difícil bajar. Así que no había mucha movilidad descendente de largo alcance en el tiempo. ¿Cuál es la clase? Vuelvo a tu pregunta inicial. Vamos a hablar lo que se llama herencia, ¿vale? ¿Cuál es la clase que más herencia tiene ahí? Pues evidentemente la segunda. No manuales, 54%. Hay una razón, es muy grande. Es más grande que, por ejemplo, profesionales. Que, sin embargo, tienen un notable 39% de permanencia. 39% de profesionales logran quedarse en profesionales. La palabra herencia
resulta particularmente inadecuada, porque, repito, uno no hereda la profesión ni de médico, ni de ingeniero, ni de arquitecto, tiene por lo menos que hacer una carrera, aunque su padre sea catedrático es el mismo porcentaje que heredan los obreros de la industria, otro 39%. Suelen ser muy semejantes. Son las dos clases más, la clase muy Son las dos clases más importantes, una por ser la más alta y otra por ser la más numerosa, y suelen tener porcentajes de permanencia muy parecidos. Mayores ambas, mayor que el de los trabajadores o el de que los autónomos o empresarios. Los autónomos empresarios tenían solo un 17%. Este es un punto muy importante. Las clases intermedias son clases muy equiaccesibles, van tanto hacia arriba como hacia abajo, y a ellas va gente de todas partes. La columna que a mí más me gusta destacar, por supuesto, es la última de la izquierda. Este hipo, a lo mejor lo arreglo, perdón, con un poco de agua. Me gusta destacar la de la izquierda porque se ve la diferencia en el ascenso a la clase más alta de profesionales. Sí. Y que, claro, en el año 1991 era realmente notable. La mayor movilidad es la de la clase de agricultores. La mayor movilidad total es la de la clase de agricultores, pero una movilidad que consiste en pasar de ser agricultor a obrero de la construcción o a repartidor en unos almacenes, sí. Pues no es una movilidad, digamos, menos notable o menos valiosa que ascender a profesional, sí. Que es el salto más. Por eso me gusta fijarme en eso, ¿no? Prefiero la movilidad particular porque es cualitativa. Cuando hablo de movilidad global, todos los movimientos valen igual. Da igual que el agricultor pase a ser profesional que a ser obrero. Se cuenta como movilidad ascendente. Sí. Aquí se distingue. Esta es la referencia, la línea de base. Esto es el 91. Vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad. Vamos a la última actualidad. Vayamos a la actualidad. En la última actualidad lo que nos refleja, como decías tú, es 30 años atrás. La última, exactamente. Me he equivocado otra vez, como de costumbre, he subido en vez de dejar. Bueno, esta no es la última, pero voy a poner la última. Vamos a poner la última. Es decir, que puso un paso intermedio ahí, pero vamos a ver. Esta, 2019. Ahora tenemos que tener en la memoria la otra, porque no puedo proyectar las dos. Así que vamos a empezar, si te parece, por la columna que a mí más me gusta, que es la de los profesionales, columna de profesionales. Sí. Y que nos dice, ¿cuántos de cada clase de origen llegan al punto que hemos considerado más alto, que es la de profesionales? Gente que son profesiones para las que se dedica a carrera universitaria o equivalente. Teníamos 39 sí. En profesionales a profesionales. Han mejorado. Sí. 52. Sin duda alguna es mejorado. Pero luego teníamos... Pegajosa. Exacto, es un techo pegajoso. Por tanto, pero fíjate que sobre todo lo que ha disminuido es la movilidad de corto alcance a profesionales medios, a no manuales medios. Sí, luego ya 2, 16 y 6 son porcentajes incluso un poco mayores que los otros. Y luego vienen los no manuales. No cuesta nada tampoco hacer así. De 23... No, bueno, esto es 2005. Antes estábamos en el 91. Perdona, es que Erika había hecho 2 veces. Ahora, de 14... es que hay 2 veces. A 40. Han mejorado notablemente. Son 3. De 6, cuenta propia. A 17. Está bien. De 5, de empleados de comercio y servicios. A 12. No, a 24. A 24. A 24. Está doblado. Exacto. Los obreros aquí están en 15, ¿eh? Sí, antes estaban en 3. Y los agricultores antes estaban en 1. Me pasé. Luego vamos, sí. Ahora están en 10. Yo diría que no hay duda de que es una notable mejora, en particular en relación a los profesionales, que aunque suben 13 puntos, sin embargo, suben menos
que claramente los no manuales o que igual, incluso que los obreros, o aproximadamente igual que los aquí obreros. se ve, por ejemplo, que el sector de agricultores nada menos que un 10% han conseguido Frente ascender a profesionales. Exactamente. Antes era un 1. Antes era un 1. Antes era un 1. Bueno, ¿esto es más igual o menos igual? Depende. Si resto, entonces la igualdad no aumentó mucho. Los profesionales aumentaron 13 puntos, los obreros aumentaron 12, 12, los agricultores aumentaron 9. Así que si es por diferencias, es como si hubiéramos sumado a todos. Es decir, es como si entre 1991 y 2019 Sí. el acceso adicional a profesionales hubiera sido estrictamente constante, o sea, hubiera estado repartido de modo completamente igualitario. Tengo 40 puntos más de profesionales, 10 para ti, 10 para ti, 10 para ti, sin distinción de clases. La desigualdad viene de antes. Lo que he hecho ahora es aumentar, es añadir una constante a las desigualdades de antes. Con lo cual, las desigualdades relativas disminuyeron, porque evidentemente antes tenía 52% entre 10%, los agricultores tienen ahora 5, los profesionales tienen ahora, los profesionales, 5 veces más probabilidades de ser profesionales que los agricultores. Antes eran 39 y 1, antes tenían 40% veces más. De manera que si yo quiero resaltar la mejora y la igualdad, utilizo cocientes, razones. Si quiero resaltar la constancia, lo que utilizo son diferencias. Pero sigue habiendo el mismo porcentaje total de obreros que había en el anterior. Aquí tenemos un 45, vete al anterior, 45 de obreros y un 5% de agricultores, y aquí no. Aquí estamos. Aquí tenemos un 40%. Lo que ha descendido mucho es el porcentaje de agricultores sobre el total de la población. No. Aquí había un 23% de agricultores, luego tienes mucho más bajo, pero el porcentaje de obreros se mantiene igual, y lo que asciende mucho es el de profesionales también, que pasa de 3 a, no, me parece que es un 14. A 6%, exactamente. 6, nada más, ¿no? La otra clase que aumenta es la de trabajadores del comercio y los servicios. Trabajadores del comercio. A ver, pasa al 2000. No, un momento. No, aquí tienes es que hay dos cosas. Perdóname. Sí, podemos comparar la columna de la derecha con la fila última. Aquí estamos comparando padres e hijos. Aumento entre padres. Pero tú no estás haciendo eso. Tú estás haciendo mirando las estructuras. Exacto, la estructura de clases de los hijos. Que es la derecha. No, es toda. Estamos comparando. Aquí tienes el 100% abajo. Estamos comparando abajo el 100%, que es la estructura de los hijos, la de llegada. ¿Vale? Ya. Entonces, efectivamente, crece. El origen, efectivamente, tienes un 6 y un 6. Estamos apreciando la llegada y crece mucho, claro está, 3 y 4. Pues, por ejemplo, de los profesionales son de 6 a 22. Sí. Y los obreros descienden notablemente estamos en el 91, sí, de 30. Los agricultores, los que más, los agricultores. Los agricultores ya aquí no descienden. Los agricultores pasan como son los padres de 23 a 22, pero entre los hijos ya no descienden porque ya son bajos. Los obreros es que se han quedado ya en 30. Uno menos. Y han pasado a 25. El ascenso más notable es el de los obreros de los servicios, y que equivale al descenso de los obreros industriales, de manera que la cantidad de obreros no cambia mucho. Y lo que más asciende, naturalmente, son los profesionales. Tampoco ascienden, sino que incluso disminuyen los profesionales medios. A ver, aclaración teórica. Hay un viejo artículo de Joachim Sinkelmann, que dice que la transición, el crecimiento económico, solo consistió en el pase de mano de obra de la agricultura a la industria y de la agricultura a los servicios en Estados Unidos, en Inglaterra y quizás en Francia, en los países de industrialización temprana. Alemania ya no tuvo ese proceso. En Alemania y en los países de industrialización tardía, todo ocurre como si los agricultores pasaran directamente a los servicios y a los profesionales. De manera que el tamaño de la clase industrial nunca aumenta, disminuye desde el principio.
Es decir, desde el principio de la revolución industrial, cuando es tardía, el aumento de la productividad de la industria es tal que disminuye como disminuye la agricultura. Es decir, consiste en el crecimiento de la productividad simultáneo de los dos sectores, el agrícola y el industrial, y ese crecimiento de la productividad permite tener una clase de servicios más alta y una disminución suya. Vamos a ver. Esta es la movilidad. Déjame que tomemos distancia frente a esto. Tomemos distancia. Y te pregunte, vamos a ver, primero, todo esto está basado en que hay 6 categorías, son 5 o 6 categorías, y la gente se mueve o no se mueve entre esas categorías. Eso es. Primera pregunta, ¿por qué esas categorías y no otras radicalmente distintas? Yo entidad objetiva tienen esas categorías? Admitiría una pregunta que fuera distintas. Sí. Pero radicalmente distintas no, porque es absolutamente imposible. Bueno, pero ¿por qué esas y no otras? Y no otras, porque pues casi no hay otras. Vamos a ponerlo. No, ya hemos hablado de agricultores, yo puedo descomponer agricultores. Claro. Pero ¿no te parece razonable que distingamos a los agricultores del resto? No solo razonable, sino casi inevitable. Bueno, pero puedes diferenciar perfectamente propietarios agrícolas de peones. Sí, por ejemplo. Vamos a ver. Diferenciar es lo que hemos hecho al principio. No, lo que se ha hecho en la encuesta. O sea, esto está hecho a partir, en concreto la de 2019 está hecha solo a partir de unas 30 grandes grupos, pero la primera, en la sociodemográfica, hay algo así como 150 categorías distintas. ¿Qué haces con ellas? ¿Qué haces, por ejemplo, con la categoría peón agrario, que a su vez debes clasificarla en peón ganadero, peón industrial, porque ahí está la pesca también, que no la hemos visto, peón pesquero? Pues nada, las juntas de inmediato, porque dices lo siguiente, este es el criterio, contesto ahora mismo tu pregunta, son equivalentes en buena medida en la actividad, pero sobre todo son equivalentes en modos de vida, ingresos. Cuando John Goldthorpe justifica su esquema, dice que va a intentar hacer profesiones que den lugar a estilos de vida semejantes. Y el estilo de vida incluye tanto la actividad en la profesión, la cultura del grupo, como fuera de él. No llega a cultura de grupo porque el grupo puede no existir. A la potencial cultura del grupo, exactamente. Van a tener niveles de vida parecidos, determinados por los ingresos, y van a tener también modos de vida parecidos, determinados fundamentalmente por el modo, el lugar y el sitio donde trabajan. Esa es la razón para separar agricultores. ¿Cómo no van a separar a los obreros de la industria de los agricultores? Sí, eso se distingue fácilmente por el ambiente. Todo el mundo sabe que comercio y servicios es una manera de ser obrero, pero es una manera de ser obrero distinta, en otro ambiente. Distinta. La prueba es que la composición por sexo es distinta. Indica claramente que el estilo, el modo de vida implícito en el trabajo es distinto. No voy a justificar la clasificación en cuenta propia, está hecha en Marx desde tiempos entre burguesía y proletariado. Lo único problema con esto de cuenta propia es que entre la teoría y la empiría hay una gran distancia. Es decir, que tú pones a pensar en capitalistas y no te olvidas, pero piensas que la pequeña burguesía es una cosa pequeña que va a desaparecer. Es exactamente a la inversa. Los capitalistas son una minoría que no desaparece, pero que tampoco crece mucho, y la gran mayoría es la pequeña burguesía. ¿Se pueden distinguir los grandes capitalistas? Sí, pero en una encuesta de 150.000 grandes y medianos, me quedo con 18, no puedo analizarlos, tengo que hacer una encuesta extra. Así que tengo que optar entre incluirlos en profesionales o en managers, que es lo que hace Goldthorpe, o ponerlo con sus congéneres literales de cuenta propia, que es lo que he preferido yo. Vamos a ver, entiendo que esto es un consenso al que es un consenso entre sociólogos, sí. Se ha llegado para tener, entre otras cosas, un instrumento homogéneo y poder comparar datos. Y segundo, entiendo también que estas categorías, estos cortes, por así decirlo, en la pirámide social, no son clases propiamente en el sentido marxiano de grupos con culturas radicalmente distintas, pero tampoco son estratos, no son simplemente estratos socioeconómicos. Lo que hay detrás es efectivamente una agrupación que encubre niveles socioeconómicos, pero también estilos de vida. Relativamente homogéneos.
Visto esto, segunda cuestión que te planteaba antes es, aquí lo que no tenemos en cuenta es la movilidad interna entre estas distintas categorías, que puede ser muy relevante en términos socioeconómicos. Es decir, que los profesionales, los agricultores, los cuenta propia, por ejemplo, concretamente los cuenta propia, puede haber diferencias de renta enormes dentro de una misma categoría. Eso es cierto, y hay también, pero hay algo que le resta importancia, y es que es la frecuencia. Ya. Es decir, esa movilidad, si es entre padres e hijos, es menos importante, pues está dentro, por eso la incluimos, ¿no? Y si es de la misma persona, entonces está fuera porque es intrageneracional, y además puede ocurrir varias veces a lo largo de la vida. Es decir, uno puede empezar a trabajar en una empresa de servicios como simple empleado, ascender a encargado, digamos, del negocio, y cuando cumple 50 viene un ERE y lo mandan otra vez abajo. Es decir, dentro de cada profesión es decir, hay movimientos de corto alcance y además son más aleatorios, por así decirlo, más flexibles o más volátiles. Así que eso es importante, tan importante que hay una importante escuela en los estudios de movilidad social dirigida por un sociólogo de Harvard que se llama Grasky, que justamente dice eso, está señalando y está la importancia de estos pequeños movimientos, y está señalando también la importancia de estudiarlos. Por ejemplo, obrero y obrero. Es falso, los hijos de los obreros no suelen ser obreros en el 40%. Falso por ser abstracto. Los hijos de los mineros suelen ser mineros en un 60%. Los hijos de los obreros de la construcción suelen ser obreros de la construcción en un porcentaje más alto todavía, probablemente. Ahora, hijos de mineros que sean obreros de la construcción hay muchos menos. Entonces hay una parte muy importante ahí de culturas obreras localizadas que tienen sus territorializadas y que ahí se confunden completamente. Claro. Evidentemente, con 6 categorías no se puede abarcar la complejidad de la vida social. Si nosotros analizáramos movilidad social en términos estrictamente socioeconómicos y dividiéramos a la población por niveles socioeconómicos y viéramos en qué medida el nivel socioeconómico del hijo sigue o no se mantiene el nivel socioeconómico del padre, obtendríamos otros resultados o resultados parecidos. No, porque esto es nivel socioeconómico. Esto es nivel socioeconómico. Esto es nivel socioeconómico por lo siguiente. Aquí no hay economía, aquí no hay dinero. No. Bien. Y sin embargo, estas 6 categorías son un magnífico predictor del ingreso permanente. Es decir, de los ingresos que la gente va a tener a lo largo de la vida. Si yo escribo ahí al lado los ingresos de esas categorías, que no lo tengo escrito y no lo puedo enseñar por eso, pero lo que me va a salir más o menos es esto. Hay una categoría que tiene unos ingresos menores de 1.000 euros, que es la categoría de agricultores, y que es muy disperso. Si yo distinguiera ahí todavía una categoría de obreros, profesiones más simples entre los obreros, estaría también por debajo de 1.000 euros. Va a haber 4 categorías, incluyendo cuenta propia, que van a estar entre hasta 1.400 y 1.500 euros. Y luego va a haber 2 categorías por encima de eso. La de profesionales va a estar por 2.500 aproximadamente, y la de no manuales va a estar aproximadamente por 2.000. Si aumento la edad 20 años, los ingresos o la renta van a aumentar a lo mejor 200 o 300 euros. Y eso permanece invariable, o bastante invariable. Bastante invariable. Oscila con el tiempo, como vamos a ver, y incluso en España el abanico se ha estrechado. Hay menos diferencia entre los profesionales y los otros. Pero básicamente, si yo hago categorías socioeconómicas, me va a salir esto. Otra cosa, si hago categorías estrictamente económicas. Claro. Entonces, la más alta me va a salir con 5.000 euros. Y la más baja me va a salir con 500. Pero en la más alta de 500 hay gente de todas las clases. En la más baja de 500 probablemente haya pocos profesionales. Claro. Por eso, así que esto es ya categoría socioeconómica. Un tema adicional, que yo lo mencionaba al principio, el tema de la mujer. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo masivamente, y eso, lógicamente, debe de producir efectos notables en la movilidad social particular y agregada. Pero esa incorporación ha sido, y además, frecuentemente a través de la educación. Sabemos que estudian más que los varones, etcétera.
¿Cómo afecta resultados por sexo? Pues certera intuición la tuya. Sí, certera, sí. Bueno, parece El dicho de la movilidad particular mejoró y que la movilidad relativa global disminuyó, cual puede interpretarse como de varias maneras como empeoramiento. Pues bien, todo es efecto de las mujeres. Los hombres, que los datos anteriores estaban incluidas, claro, pero no estaban separadas. No. Exacto. Por supuesto. Por tanto, en buena medida, los efectos anteriores son consecuencia también, entre otras cosas, de la incorporación de la mujer. Lo que hemos visto antes. Todo el cambio es consecuencia de que todo el cambio de las mujeres o no. No, eso por eso lo pregunto. A ver, ¿por qué no he hablado de sexo hasta ahora? Pues porque el mercado de trabajo o el espacio de la movilidad no es sexuado, no distingue por sexo. Es cierto que hay mini mercados de trabajo más masculinos y más femeninos, es cierto. Podemos intermedir la segregación ocupacional, etcétera, etcétera. Pero funciona como un todo. El mercado de trabajo es un todo. El mercado profesional es un todo. Usted es claramente, usted puede abrir independientemente del sexo todos los comercios y todas las empresas que quiera, etcétera, etcétera. El sector agrario es el único que es más claramente masculino. Así que se debe considerar como un todo. Y ahí no compiten hombres y mujeres, compiten individuos con individuos. Y las mujeres como categoría no compiten en ningún mercado de trabajo con los hombres como categoría. Por tanto, es impropio, en principio, presentarlos por separado. Pero sí que puedo ver cuál es el resultado por sexo dentro de ese trabajo unitario. Lo mismo que podría ver cuál es el resultado pues por altura o por masa corporal o por raza o por cualquier otra. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta que los hombres, la movilidad de los hombres... Míralo. Que se va a apagar el televisor se apagará si no lo mueven. Sí. Resulta que los hombres han permanecido constantes. La movilidad masculina ha permanecido constante prácticamente. No, están igual, el ascensor mueve hacia arriba y hacia abajo a los mismos hombres en 2019 que en 1991. Ya. En cambio, mueve más arriba a más mujeres y esa mejora en la movilidad de las mujeres se ha producido al mismo tiempo que un proceso de mejora, así no nos distraen. Se ha producido al mismo tiempo que una mejora, un empeoramiento de la movilidad relativa de las mujeres. Es decir, se ha producido al mismo tiempo que una mayor dependencia entre los destinos de las mujeres y sus orígenes. Yeah. De manera que antes, en 1990, claramente las mujeres eran más móviles que los hombres. Dependían menos de sus padres. Más móviles relativamente, en el sentido de que dependían menos de los orígenes de sus padres. Eso es fácil de explicar. Las profesiones de las mujeres se parecen menos a las de sus padres, porque van siempre a cuello blanco. Siempre no, con más frecuencia a cuello blanco. Por tanto, son más distintas de las de sus padres, están más lejanas, la correlación es menor, la movilidad es mayor. Eso ayuda menos. Las profesiones de las mujeres se parecen más a las de sus padres y, por lo tanto, dependen más de ellas y hace que la movilidad relativa haya disminuido. Mientras que la movilidad particular, la movilidad global relativa, debo expresarme propiamente, ha disminuido, mientras que la movilidad particular ha aumentado y ha mejorado. Ahora bien, no podemos decir que el cambio se deba a las mujeres, porque eso sería suponer que si las mujeres no hubieran intervenido y si los hombres se hubieran quedado, los hombres tendrían los mismos resultados que tienen ahora. Pero eso no es cierto. Sin la competencia femenina, los hombres hubieran tenido más oportunidades. Probablemente. Es razonable. Por menos competencia. Por tanto, el resultado, para hombres y para mujeres, es un resultado de la competencia conjunta y simultánea de todos los individuos de los dos sexos en el mercado de trabajo. Bien, sigamos tomando un poquito de distancia con el tema. Lo primero que quería preguntarte era, ¿se supone que el sistema fiscal de un país
tiene que contribuir a reducir las desigualdades y, por lo tanto, suavizar las movilidades sociales que puedan producirse. ¿Los impuestos afectan a esto? ¿El sistema impositivo afecta a esto o no tiene, digamos, consecuencia ninguna? Preguntado así, no tengo más remedio que contestar. Afecta. Afecta. Porque si contestara no tiene influencia ninguna, pues, seguro que me equivocaba. Alguna influencia tiene que tener. Ya, pero no Lo directa. que me resulta difícil es decir qué influencia tiene el sistema fiscal en esto. Ya. He hecho gráficos, pero con la intención de decir, ven, se ve peor que en las cifras. Que la movilidad, estos gráficos lo que acreditan es que la movilidad no ha variado gran cosa. No, este gráfico es una comparación que no. En movilidad particular relativa, ahí están comparados los hijos de profesionales con los hijos de obreros de la industria, hombres, y por tanto se ve que la de los hombres ha cambiado poco. Ha cambiado poco, lo que quiere decir que no hay, es decir, que se sigue habiendo una enorme herencia entre los profesionales. Herencia es término que no me gusta. Sigue habiendo una fuerte transmisión que depende, en el caso de los obreros, depende enormemente del tamaño de la clase. Sí. Y en el caso de los profesionales, pues depende, pero es el punto más importante. Se puede decir, a la vista de estos gráficos, que la mayor parte de los profesionales acaban siendo profesionales y la mayor parte de los obreros... La mayor parte de los obreros... Sí, la mayor parte de los obreros también acaban... Sí, se puede decir, la mayor parte acaban siendo profesionales. Pero vamos con el tema que pero el tema es, el tema interesante es, la mayor parte de los hijos de empresarios no acaban siendo empresarios. Ya. Se supone que la propiedad es lo que más fácilmente se hereda, en el campo y en la industria y en el comercio. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que más fácilmente, y ahora hay que ponerlo entre comillas porque no es la misma herencia? La propiedad se hereda, literalmente. Sí. En cambio, los grados universitarios, que normalmente son necesarios para ser profesionales, no se heredan. Y sin embargo... es un punto muy interesante. Sin embargo, la movilidad ligada a la escuela es la menor que existe. Es decir, vamos a llamar a los profesionales clase escolar. ¿Vale? Pues bien, la movilidad de la clase escolar es la menor de todas. Ya, eso quería preguntarte, y lo tenía anotado también, que es el tema de cómo funciona. Lo comentaba al principio. La discriminación comienza en la misma escuela, la escuela ayuda a reducirla como se piensa. En el esquema clásico, la escuela y la educación en general es un camino para reducir la movilidad, para aumentar la movilidad ascendente especialmente, ¿no? Pero si la escuela discrimina, lo que está haciendo es reproducirla, como hemos leído en muchos clásicos de la sociología de la educación, que sirve básicamente para la reproducción de las mismas clases sociales. ¿Cómo funciona la escuela en todo esto? Pues volvamos a lo que ya hemos hecho, que aquí lo he hecho de modo que se pueda comparar fácilmente. Aquí he seleccionado solo la última columna, la columna de quién llega a profesionales, que es el tema que estamos tratando. Y además están los 4 años, pues, las 4 encuestas, los 4 años. Antes hemos visto solo 1990 y 2019, y aquí tenemos 1990, 2008, 2005, 2019. Podemos saltarnos 2008 y 2005, que no están los números mal ordenados, pero los saltamos pese a todo. Y además tenemos hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Así que en 1990, 43% de los hijos de profesionales lograban llegar a profesionales. Y puedo decir, lograban llegar, porque hay que llegar, no se nace profesional. Mujeres solo el 36%. Eso ha evolucionado. Si miramos a los hombres hacia la derecha, pero bastante poco. Los hombres realmente crecieron entre 1990 y 2008. ¿Por qué pone 2008? Porque ahí he juntado 2 encuestas, la de 2005 y la de 2010. ¿Vale? Por conveniencia, para que sean más robustos los resultados. Se ve que hay un incremento que es muy claro entre 1990 y 2008. Pero si comparamos 2008 con 2019, el incremento ya es pequeño.
Ahí los hombres no se han movido mucho a través de la escuela. La pregunta era, ahora vamos a las mujeres, pero la pregunta era, ¿la escuela reproduce o...? Bueno, en este caso no se puede decir. Cuando los niños nacen antes de entrar en la escuela, no se sabe qué probabilidades tienen o tendrían sin escuela de llegar a profesionales. Sí. No tendrían ninguna. Así que no, la escuela puede reproducir más o menos. La escuela, reproducir no, es decir, puede facilitar más o menos. Y aquí lo que vemos es si la escuela ha facilitado más o menos a lo largo del tiempo. Entre 1990 y 2018, la escuela facilitó el ascenso a profesionales de prácticamente todas las clases, o sea, de los hombres provenientes de todas las clases, menos de profesionales. Así que igualó. Y en el caso de las mujeres... En el caso de las mujeres mucho más. En el caso de las mujeres es tremendo. En el caso de las mujeres... ha facilitado la escuela que las hijas de profesionales sean profesionales entre 1990 y 2019, y tanto, 25 puntos, 27 puntos, sí, 35. Sí. Y que las hijas de agricultores sean profesionales. Pues mire, también de 2 a 18. Luego, en el 19 ha habido un descenso que puede muy bien deberse a que la encuesta es pequeña. O sea, hay pocas hijas de agricultores ya en 2019. ¿Ha facilitado la escuela? Y esa es la pregunta correcta. ¿Ha facilitado la escuela en relación a 1990? Es decir, es más fácil ahora que en 1990 que los hijos de obreros, vamos a coger, hijos de obreros, que recuerdas aquellos tiempos en que había el escándalo que solo había un 5% de hijos de obreros en la universidad. Sí. Bien, pues ha facilitado la escuela eso, pues mire, 2,6% de hijas de obreros en 1990, 21% actualmente. Sí, ha facilitado notablemente. Quien más ha aprovechado la escuela como mecanismo de ascensor social ha sido, pues, la mujer en las últimas décadas. Con mucho. Los hombres se han estabilizado y las mujeres han hecho un sorpaso considerable. Puede que el 62% de hijas de profesionales en profesionales esté exagerado. Pero compáralas con sus hermanos, que se han quedado estancados en el 45%, que incluso han descendido al 40%, en 30 años, desde el 90 al 19. Y si nos fuéramos hacia atrás, encontraríamos los mismos porcentajes. Los hijos de profesionales, que son profesionales, llevan estancados desde hace 40 o 50 años. En cambio, sus hermanas se han dado una prisa tremenda y los han adelantado. Las hermanas de todos los hermanos los han superado. Las hijas de agricultores están muy por encima de sus hermanos. Las hijas de obreros están muy por encima de sus hermanos en ascenso a la universidad. Las hijas de cuenta propia muy por encima de sus hermanos, etc. Así que... No, es una de las grandes revoluciones de las últimas décadas. Sin duda, y verdaderamente los hombres no se han llevado la mejor parte. No, probablemente puedes decir, la interpretación de esto es dura, puedes decir, hombre, los hombres son hombres, alcanzaron su techo en 1980 y ahí se han quedado los pobrecitos, no dan para más. Sí. Mira que los padres los favorecen. Las mujeres, en cambio, son mujeres. Oye, la mitad... Estaban oprimidas, estaban impedidas. La mitad del talento de la especie está en la parte femenina y se ha incorporado. No. Y estamos empezando a utilizarlo. No, perdón. ¿Cómo que no? No es de mitad, es más. De mitad nada. Ya, bueno, ahí lo tienes. Ahora. No, pero no tenemos por qué suponer que hay más inteligencia en un sexo que en otro. No tenemos... yo no supongo que haya más inteligencia ni más talento. Pero lo que te digo es que hombres y mujeres están exactamente en las mismas circunstancias familiares y están en las mismas circunstancias institucionales. Si hay prejuicios sociales es contra las mujeres. Sin duda. ¿Vale? Pues entonces, las mujeres de todas las clases sin excepción han sido capaces de casi doblar, de doblar y triplicar sus resultados de acceso a la universidad, partiendo de un nivel inferior, al principio totalmente inferior, es decir, simplemente no iban. Eso era ya en 1930, 1920. Pero en 1990 todavía está en un nivel claramente inferior al de los hombres. En 30 años, los últimos 30 años, mientras el ascensor social se averiaba, cuando la movilidad social era un desastre, las mujeres han doblado y han triplicado sus posibilidades de acceso a profesionales.
Sí, sí. Superando, repito, en un 20% a sus hermanos. Me dirás que tienen igual talento. Entonces explícame la diferencia. Pues por lo visto, la mitad del talento. Como ellas dicen, tenemos que trabajar el 20% más para ganar un 20% menos, lo cual no es del todo correcto, pero que trabajan un 20% más parece acreditado. En ingresos puede ser cierto, parece pero en estudios no está claro que trabajen 20% más, pero rinden 40% más. Así Oye, que dudo no mucho. quiero dejar la otra pregunta que lanzábamos al principio, que es el otro eslogan, ¿no? Una es, se ha averiado el ascensor social, vemos que no es cierto. La segunda es, ¿los hijos viven peor que sus padres? Con estos datos podemos acreditar si estos... Pero adivinando en un alarde de intuición... De que a lo mejor podía salir... A lo mejor podía salir esta pregunta. ¿Dejo la movilidad social? Aquí está la movilidad global absoluta, pero ya la explicación ya lo hemos hecho antes. Estos son los resultados que son los mismos, otra vez, porque el resultado son las mismas transparencias de antes. Ya los hemos visto. Así que aquí es la paradoja final, la movilidad femenina mejoró y disminuyó al mismo tiempo. Lo importante es que haya mejorado. Y este es el resumen de lo de hasta ahora. El ascensor social ha venido funcionando cada vez mejor en los últimos 60 años. Que lo he puesto en letra grande y pensando que era un resultado interesante. Gracias por su atención. ¿Queda alguna duda? Ingresos. Sí. He empezado con esta transparencia y me encanta. Así que 2 ciclos económicos. Yo creo que voy a ser capaz en 2 minutos de señalar cuál es el punto más sorprendente. Y hay 4 líneas. La más destacada es el crecimiento del PIB. En rojo. En rojo. Ascendente. Notable. Y el gráfico es tal que no se nota bien que el crecimiento fue mucho más intenso están los 2 ciclos, entre 1960 y 1975, los 15 años iniciales del primer ciclo. A partir de 1975 vino la crisis del petróleo. Si uno se fija, ve que en efecto la curva se aplana. A partir de comienzos de siglo, finales de siglo, comienzos de siglo. Y se aplana y crece poco hasta 1991, aunque hay ciertas oscilaciones. Y vuelve a crecer hasta el 2007. Y luego la burbuja y la crisis están perfectamente reflejadas. Es menos claro que entre 1991 y 2007 el crecimiento es menor que entre 1960 y 1990. A ver, y 1975. Entre 1960 y 1975 subimos de 1 a 3. ¿Sí? Sí. Hemos multiplicado el PIB por 3. Entre 1991 y 2007 subimos de 4 a 6. Hemos subido igual, 2 puntos. Esa escala no es logarítmica. Sí. Bueno, igual no, hemos subido 2 puntos y antes subimos 3. Pero claro, el crecimiento antes ha sido hemos triplicado y ahora simplemente hemos ascendido 60%, de 4 a 6. Así que el crecimiento es mucho menos. El crecimiento mayor, con mucho, triplicar fue entonces. Ok. Otra línea ascendente, aunque se note menos. Empleo. Es la línea más baja. Al principio, hasta 1990 no crece, incluso disminuye. La cantidad absoluta son aproximadamente alrededor de 12 millones de ocupados. Pero a partir de 1991, como todo el mundo sabemos, ocurre un enorme crecimiento del empleo. Perdón por el grito, que está molestando a mí, que ya somos amigos. Entre otras cosas, por la creciente incorporación de la mujer también, claro. Hay 2 factores, en efecto, igualmente importantes. Inmigración y tasa de ocupación femenina. La subida minusvalora el incremento del empleo. Un incremento del empleo del 60%, es decir, empezamos en 1 y terminamos en 1,6, 1,7 en 2003, es algo insólito
en la historia mundial, en la historia de España, desde luego. O sea, un crecimiento semejante de 8 millones de empleados, de 12 a 20 que se produjo, 8 millones más de empleados, es el crecimiento del empleo entre el siglo XVIII y bien entrado el siglo XX, es decir, y 1960. Creció el empleo en 10 años, tanto como en 2 o 3 siglos antes. Y en la historia universal, crecimientos de esos se registran en Chicago en el siglo XIX, pero nada más. Así que subrayo eso. Y hay otra raya creciente, que es el PIB por ocupado. Crece el PIB, crece la ocupación, y si divido el uno por el otro, obtengo una raya creciente, pero menos. Cuando realmente crece el PIB por ocupado es en el primer ciclo, porque crece el PIB y no crece la ocupación. Pero en el segundo ciclo, PIB y ocupación crecen prácticamente a la par. Se mantiene. Lo cual quiere decir que la raya del crecimiento del producto por ocupado se hace muy horizontal. La productividad se estanca. Pero hay otra raya más sorprendente que es a la que yo iba, que es la raya horizontal. Hay una raya que en 1991 se hace perfectamente horizontal. Y esa es la raya de la compensación por empleado. En España, la compensación por empleado ha permanecido constante en los últimos 30 años. Me preguntas, ¿viven los hijos peor que los padres? Primera respuesta. La compensación por empleado es la misma. En los últimos 30 años. ¿Y ese dato no puede ocultar una diferencia entre mayores y jóvenes? Ese dato oculta diferencias de todo tipo, entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres, entre gente con más y menos nivel de estudio. De que se haya abierto el abanico salarial entre mayores y jóvenes. No lo he incorporado aquí. ¿Pero tú qué impresión tienes? No, sí, la tengo. Tengo los datos que se pueden hacer fácilmente. No, sí, por edad fácilmente. En concreto a través de la encuesta del INE de la población activa. Y no, los jóvenes ganan menos, pero los ingresos salariales de los jóvenes han permanecido constantes también desde el año 90. ¿Se han mejorado los mayores? No, los mayores tampoco han mejorado. Los de los mayores han permanecido constantes. A ver, estoy comparando los jóvenes de ahora con los jóvenes del 90. Entonces, los mayores de ahora con los mayores del 90. Sí. La línea de los mayores del 90 va más alta. La línea de los mayores va más alta que la línea de los jóvenes, pero las dos van paralelas. No ha aumentado ninguna. No ha aumentado la diferencia, por así decirlo. No se puede decir que viven peor que vivían sus padres relativamente entonces. Correcto. Vamos a ver considerando los padres en conjunto. Pero los niños se dan importancia a sí mismos. Y dicen, pero yo tengo más estudios que mis padres. Por tanto... Debería. Vale. ¿Qué ocurre? Es un problema de expectativas, dices, fundamentalmente. De expectativas y de... ¿Qué ocurre por nivel de estudios? Si el ingreso conjunto es constante, bueno, por nivel de estudios tiene que haber bajado. Los niveles de estudios han subido mucho, no hace falta que lo documente con esta tabla, pero en 1994 el 27% de los jóvenes tenía estudios superiores. Ya. Y ahora los tienen el 56%. Claro. Una subida notable. Sí. Ingresos por... Ocupado todo el año, ingresos por niveles de estudios. 1993. Esas son las cifras absolutas en euros de 2015, si no me engaño. ¿Y por qué no estás ahí? Año 1993, año 100. Vale. Esa es la diferencia por niveles de estudio. 13.000 primarios, 21.000 superiores, 17.000 medios. Después, las cifras son porcentajes. Todos son menores de 100 menos 1. En 2019, la gente con estudios primarios tenía el 76% de ingresos que en el 93. Los de secundaria primera etapa habían descendido a 88. Los de secundaria segunda etapa a 78. Y los estudios superiores, los ingresos de la gente con estudios superiores habían descendido al 77%. Si digo que vivo peor que mi padre, bueno, si mi padre tenía estudios primarios, no. Todavía no. Pero si mi padre tenía estudios superiores,
Si mi padre tenía mis mismos estudios, sí. Correcto. Ahora, un momento, ganan menos, pero viven peor. Eso es otra cosa, porque tienen otras muchas cosas que entonces no existían, desde Cierto. sanidad, etcétera, etcétera. Una de ellas, déjame, perdona en un instante, Sí. una de ellas muy importante es la tasa de ocupación. Por ejemplo. Y la tasa de ocupación de la mujer, que también... No, cuenta. la tasa de ocupación no. Tasa de ocupación. Yo no sé si son machos o hembras. Son jóvenes solo. ¿Vale? Tasa de ocupación. Entonces, los ingresos laborales medios de los potencialmente activos, a mí me da igual si usted trabaja o no, yo voy a mirar si cuánto ingresan los potencialmente activos. Ustedes se las arreglan repartiéndose el trabajo. No sé si son hombres, mujeres, los que trabajan o no. Eso es cosa suya. Los potencialmente activos. Bien, los ingresos de los potencialmente activos han mejorado. No han mejorado en un caso y empeorado muy poco en el resto. Así que viven un poquitín peor. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, trabajamos mucho más. Oye, perdona que te interrumpa, porque No, nos quedan... porque yo había acabado. No, nos quedan 5 minutos y ha habido una serie de preguntas que ya se han contestado, hasta qué punto la educación es el principal factor, etcétera, etcétera. Pero hay una interesante que acaba de llegar y me dice lo siguiente, y yo luego quería terminar con alguna otra pregunta. Esta dice, los datos comparativos del origen y destino se hace teniendo en cuenta la categoría solo de los padres o también de las madres. Lo cual es interesante, porque efectivamente las madres tienen una capacidad de influir en la educación de los hijos enorme, por ejemplo. Muy buena pregunta, porque la mitad de la discusión metodológica en los estudios de movilidad social en los últimos tiempos ha sido sobre ella, efectivamente. Esto, ¿no? Inicialmente se hacía sobre los padres. ¿Por qué razón? Porque se hacía sobre los padres y sobre los hijos varones. ¿Por qué razón? Pues porque la tasa de ocupación de las mujeres, y mira por dónde, esta tabla la refleja, la tasa de ocupación de las mujeres era tan baja que la mayor parte de las madres no se les podía atribuir una categoría profesional. Y a la mayor parte de las hijas tampoco. Así que la movilidad que se estudiaba era masculina. Yo aquí he juntado ya al principio hijos e hijas. Esto hace 15 años todavía hubiera sido raro. Ahora es ya casi habitual. Lo que no he hecho, ni se puede hacer todavía, es juntar padres y madres, por la sencilla razón de que todavía la mayor parte de las madres, o buena parte de las madres, incluso de la cohorte más joven, no tienen categoría profesional que atribuirles. Además, cuando la tienen, algunas de las que la tienen, no tiene influencia porque ha sido temporal o ha sido, digamos, de dedicación de poca intensidad. Por lo tanto, el mejor indicador para la movilidad social, si se quieren hacer estudios comparativos y globales, sigue siendo la clase del padre. Yo puedo incluir la clase de la madre ahora y mejorar la estimación, pero entonces no puedo comparar con los tiempos anteriores. En cuanto mejora la estimación, la inclusión de la madre, la mejora. Pero no tanto que introduzca nunca cambios sustanciales sobre el asunto. ¿Por qué? Homogamia. Los estudios de los padres y las profesiones de los dos padres son muy parecidos. Por lo tanto, con uno de ellos se puede predecir bastante bien y la introducción del otro en la predicción introduce una mejora, pero que normalmente no cambia sustancialmente los resultados y dificulta o impide la comparación. Julio, muchas gracias. Estamos ya llegando al final. Gracias por habernos conducido por este tema tan complejo, sin duda alguna, con enorme rigor, como ya dije al principio. Me quedo con ganas de hacerte algunas preguntas. Desgraciadamente no tengo tiempo, simplemente lo menciono. La primera de ellas es ¿por qué lo que se dice usualmente en medios de comunicación y en los discursos, en las narrativas y en los relatos, pues no tiene nada que ver con los datos? Esta sería la primera pregunta, un tema un poco de sociología del conocimiento, de opinión pública. Lo segundo, que me quedo con ganas de preguntarte, es
¿por qué tanto énfasis en la desigualdad y tampoco en la pobreza? Que al final es el tema más gordo. Lo relevante no es que unos vivan mejor que otros, hombre, es relevante sin duda alguna, pero lo más relevante es que haya gente que no pueda satisfacer sus necesidades básicas, y tenemos porcentajes altos en todas las sociedades, y es un tema que podríamos cancelar definitivamente, pero no lo abordamos porque nos estamos fijando en el otro. Pero en fin, se nos quedan siempre preguntas pendientes. Estas dos quería mencionarlas, y con esto pero terminamos. ¿No tengo tiempo para contestarlas? No te lo voy a dejar, no te lo voy a dar porque pena, señor. No te lo voy a dar porque tenemos que terminar. Porque a la primera iba a contestar: el sociólogo del conocimiento eres tú. Bueno, sí, pero yo no tengo respuesta. Quería que me la solucionaras tú, ¿no? Y la de los ingresos, la de la desigualdad, pues mira, es una pena, porque tengo ahí los gráficos incluso. Bueno, para otra ocasión lo dejamos. Siempre habrá tiempo, siempre hay que dejar algo para la siguiente visita. Bueno, simplemente con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos seguido. Que pase todos ustedes, todos vosotros, unas felices Navidades, que el año próximo pues no sea peor que este. No hay que ser muy ambicioso, con que no sea peor, pues ya estaríamos bien servidos, y regresaremos el 24 de enero. El 24 de enero con la visita de una filósofa, pensadora, magnífica, gran amiga mía, Adela Cortina, que nos va a hablar de un tema que no puede ser de más actualidad, el tema de la inteligencia artificial, la ética de las máquinas o el humanismo de la inteligencia artificial. De modo que pasen todos ustedes unas felices Navidades, y nos vemos de nuevo el 24 de enero. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, por acompañarnos. Muchas gracias. Yo también deseo a los pacientes, espectadores, felices Navidades. Muy bien.